situación. Esos hombres de hojarata han debido averiguar dónde nos escondemos y vienen a por el tesoro. ¡Todo el mundo listo! Venga, que se van a enterar lo que es un cañonazo. Unos cuantos piratas, pero creo que podremos con ellos. A ver, ladrones de tesoros, preparaos para morir. ¡Fuego! 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 ¡Acabar con ellos! ¡Vengo todo! ¡Rápido! Quiero la espada Excalibur. Sin esto, el mundo entero se paralizaría. Mickey, el tesoro será nuestro. ¡Madre mía, qué calor! Bueno, ñoñez, enséñame eso que habéis traído de la isla. Capitán, que me llamo Núñez. Un nombre bastante feo, por cierto. Evidentemente acorde con tu cara. Bien, pues, aquí la tiene. La calavera de metal. Ah, esta es. ¡Qué maravilla! Pero... ¿habréis cogido también el bastón? ¿Bastón? ¿Qué bastón? Allí no había bastón. Dita sea, sin el bastón esto no vale para nada. Se necesita un bastón especial para hacerla funcionar. Pues vaya, después de la paliza, ¿todo para nada? Tranquila, Oni. Déjame pensar. Puede que quede una oportunidad. Quizá en Tortuga puedo encontrar a alguien que nos pueda ayudar. Mickey, pon rumbo a Tortuga. Es hora de ver a un amigo. A la orden, capitán. ¡Corsarios! ¡Todo a estribor! ¡A toda vela! Ñoñez, por las barbas de Neptuno, sácate los mocos donde no te vea. Bueno, Arturo, yo creo que una vez recuperado el tesoro y estabilizada la situación, es buen momento para repartirlo. ¿Repartirlo? Sí, estaría mejor distribuido. Así si alguien quisiera robarlo de nuevo, pues no se llevaría todo de una vez. Además, sabes muy bien que hay que pagar a la tropa. Querido Godofredo, yo os di dinero para pagar a los mercenarios y a vuestra tropa. ¿Qué se supone que habéis hecho con él? Los mercenarios salieron más caros de lo previsto, y hubo que arreglar la maquinaria de guerra y comprar nuevos caballos. ¿Os burláis de mí? Había dinero suficiente para haber mantenido a los mercenarios un año de campaña. No habrá más dinero. ¿Cómo? ¿Pensáis que mis hombres no merecen su recompensa? Ellos lo dieron todo en el campo de batalla junto a vos, derramaron su sangre y lucharon con honor. Cierto. Cosa que no hicisteis vos, que preferisteis quedaros en vuestro castillo sacando brillo a vuestra corona. Alguien tenía que defender los reinos. Mientras vosotros jugabais a soldaditos, yo me encargaba de recaudar los impuestos para la causa. ¿La causa? Vosotros solo habéis recaudado para engordar vuestras arcas. No tolero que se me insulte. Os recuerdo que fuisteis vos quien me pidió ayuda y os ofrecí lo mejor de mi reino. Y yo he pagado el servicio con creces. Pero lo que hayáis hecho con el dinero es cosa vuestra. No voy a repartir el tesoro, ni soltar ni una moneda más. Estáis cometiendo dos errores, Arturo. No pagar e insultarme. Esto os va a salir muy caro. ¿Me estáis amenazando? Tened cuidado con lo que hacéis. Sabéis bien que solo sois custodio del tesoro de la orden, pero no es vuestro. Soy el legítimo guardián. Y mientras yo viva, nadie tocará una moneda de este tesoro. Si no queréis pagar por las buenas, pagaréis por las malas. Ya es suficiente. Fuera de mi vista. Con mucho gusto, Arturo. Pero recordad, esto no quedará así. No hay soldado mejor motivado que el que reclama su paga. Jenkins. Señor. Reúne a la escolta. ¡Nos vamos! Ahora mismo, excelencia. Me temo, majestad, que tomará represalias. Sí, es muy probable. Pero no estoy dispuesto a sacrificar el tesoro del reino enriqueciendo a un ser tan despreciable. Pero esto puede ser peligroso. Ahora estamos bajo mínimos con tantos frentes abiertos. Cierto. Ahora mismo somos vulnerables, y lo saben. Pero no os preocupéis, Lancelot y su ejército regresarán pronto. Y con el poder de Excalibur, nada nos detendrá.
Majestad, si no ordenáis nada más, me gustaría retirarme a mis aposentos. He de investigar lo traído de aquellas lejanas tierras. Tenéis mi permiso, Merlín. Ahora disculparme, he de encargarme de otros asuntos. Merlín, temo por la integridad del reino. Godofredo no es un hombre que amenace gratuitamente. Entiendo lo que queréis decir, mi señora. Ese hombre no es de fiar. Bueno, ya estamos en Tortuga. Lo más despreciable del mar se esconde aquí. Vayamos a ver a un viejo amigo. Seguro que está encantado de verme. Si mi intuición no me falla, esa rata de cloaca estará bebiendo y robando el dinero a sus hombres. Busquemos la cantina. Andad con cuidado. Evitar que algún soldado nos reconozca. Sí, capitán. Barba Gris, siempre es fácil encontrarte. Desde el muelle se huele tu rastro y el de tus ratas. ¿Tú de qué va? ¿Quieres convertirte en pincho moruno? Tranquilos, muchachos, no os preocupéis. Seamos educados con los invitados. Quiero saber qué motiva a los buitres a merodear estos lugares. Yo esperaba que te levantaras a abrazarnos y darnos unos besitos, pero veo que el no cambiarte de pantalones te ha dejado el culo pegado a la silla. A la rubia sí que la besaría, pero a ti no te besa ni el pajarraco ese que llevas encima. Cuidado con lo que dices, abuelo. A ver si vas a tener que comerte los 4 dientes que te quedan. Que se enfada la señorita. Tranquila, Bonnie. Ese solo besa a su mono. Al grano. ¿Qué quiere un rufián como tú después de tanto tiempo? Tengo un negocio que proponerte. ¿Negocio? ¿Tú? Gusano miserable. Te recuerdo que la última vez me dejaste en una isla y te llevaste el tesoro. Venga, no seamos rencorosos. Mickey, enséñale lo de la bolsa. ¡Oh! ¡Una vieja calavera de acero! ¿Eso es todo? ¡Oro! ¿De dónde habéis sacado esto? Quédatela. Tendrás más si colaboras. ¡Habla! Necesitamos el palo que hace funcionar la calavera de acero. ¿Queréis viajar en el tiempo? Yo no tengo ese palo, pero sé quién lo tiene. Tenéis que invocar al rey Neptuno y ofrecerle un trueque. ¿Cómo? Deberéis ofrecerle un cangrejo gris. Se vuelve loco por esa clase de cangrejos. El resto ya lo conoces. Mickey, dale la bolsa de monedas. Espero que no sea un cuento de niños. Volved cuando queráis. Sobre todo la rubia. El resto que se queden en casita. Ñóñez, mañana a primera hora compra todos los cangrejos que puedas. Núñez, capitán. Pues, ya te estás quejando. Si es que eres ñoño de verdad. 10 monedas. Si pagan tan fácil es porque hay 1000. Creo que vamos a tener que ir a por un tesoro, ¿no creéis, chicos? Sí, capitán. Hagámonos con él. Kunta, Quinte, id a preparar el barco. Tenemos una misión importante que cumplir y unas cuentas que saldar. Núñez, ¿cuántos cangrejos has conseguido? 1, capitán. ¿Y qué estás haciendo con él? Cortándome las uñas de los pies. Cortándote las uñas. ¿Pero tú qué quieres? ¿Intoxicar al animal? Es que no tengo tijeras, capitán. Pues te las cortas con el machete. ¡Qué paciencia, Dios! ¡A toda vela, Mickey! ¡Atención, filibusteros! Debemos estar en zona. Dame calado, marinero. Ya no toco fondo, capitán. Bien, ya tenemos profundidad. Echad el ancla. Preparad el cangrejo.
Es hora de llamar a Neptuno. Vale, lo pongo en la caña y lo saco por la borda. ¿Pero ahora qué? Ahora hay que cantar las palabras mágicas que os he dicho para llamar al rey de los mares. ¿Tiene que ser cantando? Sí. Deja de quejarte, ñoñez. ¡Que se os oiga! ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de cántico es esto? ¿Indio? Jugando, ganando, peleas como el mejor. Ha vomitado hasta el cangrejo. ¡Buah! ¡Qué pestazo ha venido de repente! ¡Huele a podrido! Eso es el loro, que se ha cagado. ¿El loro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Ah! ¡Mentira gorda! Esperad. Ahí sale algo. Cierto, capitán. Algo sale del fondo. ¡Ñoñez! ¡Aguanta el cangrejo! ¡Es nuestra moneda de cambio! ¿Quién osa llamar al rey de los mares? Necesitamos viajar en el tiempo. A la época del rey Arturo. Tenemos la calavera, pero no tenemos el palo. ¿Y qué ofrecéis a cambio? Un cangrejo gris. De 2 kilos. De los grandes. ¡Qué apetecible! Recordad, solo podéis viajar a este mismo día en el pasado paralelo. Dadme la calavera. ¡Ahí va! Por el poder de los 7 mares, invoco la puerta dimensional a otros lugares. Con las barbas de Barrabás. Apresuraos, la puerta no durará mucho. ¿Dónde está ese manjar? ¡Dale el cangrejo, ñoña! ¡Ahí va! Tomad vuestra calavera. ¡Izad las velas! ¡Rápido, holgazanes! Tenemos una bodega que llenar. ¡Moved el culo, rápido! ¡A la orden, capitán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Ha sido el loro otra vez, ¿eh? Capitán, pero qué guarro es usted. Está sueltecillo, el pobre. Ya,